del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días para todos ustedes. Es martes 23 de julio de 2024. El Señor nos da la dicha de tener un día más y hay que agradecerle. Y qué mejor que escuchando su palabra y haciéndolo testimonio, ese evangelio que nos permitirá escuchar. El día de hoy, hermanos, tenemos la memoria de Santa Brígida, religiosa, quien fuera parte de la aristocracia sueca, que en su matrimonio tuviera 8 hijos. Era un matrimonio, una familia profundamente cristiana, pero al quedar viuda, ella tiene revelaciones sobre la pasión de Cristo que hoy, hasta nuestro tiempo, siguen provocando la meditación de este gran misterio de nuestro Señor, esa máxima prueba de amor como es su pasión. Pidámosle a ella, quien después se convirtiera en fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, que nos permita contemplar el gran amor de nuestro Señor en su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Invoquemos al Espíritu Santo, hermanos, para que el Evangelio de hoy sea testimonio en nuestra vida diaria. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este pasaje del Evangelio que es tan utilizado por nuestros hermanos protestantes como supuestamente ellos dicen una muestra de que Jesús tuvo hermanos, de que María tuvo más hijos y de que además María no merece ninguna clase de culto, de veneración, como nosotros católicos decimos. María es un ser humano más que ha muerto y que no sucede nada extraordinario con ella. La realidad es que cuando se interpreta este evangelio de esa manera, lo único que se demuestra es una ignorancia muy profunda, muy sesgada, a raíz de todos los ataques que sufre nuestra Iglesia Católica. Jesús no pretende denostar a su mamá, en este caso también a los que llaman sus hermanos, que dicho sea de paso, se refieren a primos hermanos, pero recordemos que en aquel tiempo la palabra primos no existía en el lenguaje arameo y hebreo, que eran los que eh, proliferaban en aquella región. No, no existía y por lo tanto se les llamaba hermanos o parientes. ¿Qué es lo que pretende entonces Jesús al tratar como que de cierta manera despectiva, como por ahí algunos podrían llegar a pensar? Jesús no pretende rebajar a María. Jesús lo que pretende es más bien hacernos ver a cada uno de nosotros que no existen los vínculos familiares para Dios, que Dios no distingue entre una familia y otra, entre quien es padre, quien es madre, quien es hijo, quien es abuelo, quien es sobrino, quien es tío. No, para Jesús todos en el reino de Dios van a formar una única familia. Y esto es importantísimo también entenderlo porque dentro de la doctrina de nuestra iglesia hay que recordar que si creemos en el cielo, también tenemos que creer en qué es lo que implica el cielo, porque muchas veces tenemos la idea de yo ya quiero morir para alcanzar a mi esposa, para alcanzar a mi esposo que se me ha adelantado en el camino, para poder estar nuevamente con mis papás, a quienes extraño mucho. En fin, a veces nos gana un poquito ese apego hacia las personas con las que hemos convivido, hemos crecido a lo largo de nuestras vidas. La realidad, hermanos, es que en el cielo, si logramos llegar un día, lo único para lo que tendremos atención es para Dios. Oye, entonces Dios es egoísta, que no quiere que yo conviva con mis seres queridos que se me adelantaron. Hermanos, si nosotros mismos tuviéramos conciencia de quién es Dios, de que Dios es lo más perfecto, lo más hermoso,
es lo único que vamos a necesitar para mantenernos en una felicidad que no se compara para nada con lo que hemos sentido en este mundo, que sería como una especie de éxtasis perenne, eterno, el estar mirando a Dios y que tú puedes decir, oye, yo quiero ir a buscar a mi ser querido. Sí, pero tu ser querido tampoco te va a prestar atención a ti. ¿Por qué? Porque va a estar contemplando a Dios. Qué hermoso debe de ser contemplar al Cordero, como nos lo representa el libro del Apocalipsis, que el apóstol San Juan nos dice que veía un Cordero que estaba ahí sentado en el trono. Hermanos, contemplar a Dios sería lo más maravilloso que podríamos pensar. ¿Sí? Piensa tú en los mayores placeres, las mayores diversiones, los momentos más felices que has tenido en este mundo. Bueno, ni sumados todos ellos se compararían con el que podamos mirar a Dios. Por eso es que Dios se va a convertir como en una especie de imán que nos atrae, que nos llama hacia Él y que nosotros, porque estamos buscando siempre lo más bueno, lo más perfecto, lo vamos a seguir a Él. Nos vamos a perder completamente en adorarle y mirarle por el resto de la eternidad. Hoy escuchamos cómo le dicen a Jesús, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Hermanos, para que estemos con el Señor, para poder hablar con Él, necesitamos acercarnos. No podemos quedarnos allá afuera, sabiendo dónde está. No puedo yo pretender decir, como en algún momento me tocó ver a una persona, que mientras toda su comunidad parroquial entraban a misa, él se quedaba parado ahí en la entrada, prácticamente en el pórtico, en el atrio. Y desde ahí él decía, ya con esto estoy cumpliendo. No, hermanos, el que quiere realmente hablar con Dios busca acercarse a Él. Y no me refiero únicamente en el plano físico, sino también en el plano espiritual. Hay personas que a veces dicen, es que yo puedo comulgar, yo sí estoy casado por la iglesia, y resulta que no vas a confesarte y por lo tanto ya no te puedes acercar a comulgar. A veces así de contradictorios sonamos. Te he compartido la imagen de esta escultura, de un pequeño querubín, un angelito, una criatura angelical. Se dice que los ángeles se encuentran más cerca de Dios según la jerarquía que van teniendo. Hermanos, nosotros deberíamos de sentirnos también en ese llamado, de querer acercarnos a Dios de una manera tan perfecta y tan plena para que estemos sintiendo justamente su gracia, justamente su amor, su misericordia. ¿De qué sirve creer en Dios si al final no estoy dejando que Dios habite en mí? ¿De qué sirve que yo escuche un evangelio donde Dios me habla del perdón, de la reconciliación, del no cometer venganza, de el poner la otra mejilla cuando me han agredido en la otra, si al final en mi vida cotidiana solamente estoy pensando en cómo desquitarme, en cómo provocar un daño mucho peor del que ya me han provocado a mí? Para hablar con Jesús, entonces hay que estar cerca de Él y tenemos que conducir a nuestro espíritu hacia Él. Yo no puedo estar ahí en la misa, nada más sentado en el celular, pretendiendo que ya con eso estoy engañando a Dios y con eso he cumplido para que Dios no se enoje conmigo y no me castigue y me vaya bien en la cuestión económica. Suena escandaloso. Por desgracia, hay mucha gente que así piensa. Creen que las bendiciones económicas son la mejor manera de demostrar que Dios está con ellos, que Dios les ama. No, hermanos, Dios es más que el dinero, Dios es más que lo material. Quien sigue pensando de esa manera no entiende nada de su relación con Dios. Por eso, hermanos, hoy creo que conviene ir cerrando la reflexión con esta idea. La cercanía con el Señor va a depender mucho de qué estado tienes ante Él. ¿Estás en gracia o estás en pecado? Y el estar en gracia implica mantener una conciencia bien formada, una conciencia que no busca justificarse, que no busca decir, ay, yo hago esto, pero sigo siendo un buen hijo de Dios. Ay, yo no hago esto, pero sigo siendo una buena hija de Dios. Hace algunas semanas, cuando hablábamos de política, mm, prácticamente era el pan de cada día, porque estaban las elecciones en nuestro país, mucha gente pretendía
imponer su voto, su idea, su manera de pensar a otros, porque consideraban que eso era bueno. Pero si a la conciencia de la otra persona el votar por un determinado candidato o candidata no era algo bueno, ¿por qué quererles imponer? ¿Cuál es la razón de querer deformar una conciencia que se ha realmente ido conduciendo siempre en el querer agradar a Dios? Ahí es donde está, hermanos, la voz de la conciencia. No busco agradarme a mí, sino busco agradar a Dios, porque cuando me agrado a mí, esa conciencia nos comienza a hablar, empiezan a aparecer los escrúpulos, los remordimientos y el sentimiento de culpa. Peor aún, cuando ya hay personas que creen que lo que han hecho, sabiendo que está mal, atentando contra los mandamientos y la moral cristiana, pretenden justificarse de alguna manera y decir que está bien. Hace unos días, y con esto ya termino la reflexión, leí en redes sociales el caso de una persona que criticaba a un sacerdote porque no lo había querido casar con su pareja homosexual. Él quería acercarse al sacramento del matrimonio, el cual sabemos que se encuentra únicamente destinado para hombre y mujer, y él, atacando al sacerdote que lo rechazó para este sacramento, decía que por eso se iba de la iglesia. Hermanos, muchos piensan de ese modo, y podríamos decir, pues que se vayan. Pero ¿sabes qué? También es muy triste que hay varios de nosotros que a veces estamos de todos modos dentro de la iglesia, pero haciendo lo que nos viene en gana. Nosotros quizás no queremos que nos casen de una manera totalmente ilícita, contra natura, pero sí queremos hacer muchas cosas que sabemos que no debemos de hacer. Yo sé que no debo de votar por candidatos que apoyan el aborto, yo sé que no debo de robar, aunque sea una persona que tiene mucho dinero, yo sé que debo dedicarle tiempo a mi familia, yo sé que debo de cooperar con mi parroquia, yo sé que debo de ayudar a los más necesitados, yo sé que debo de hacer oración, yo sé que debo de hacer muchas cosas. Y sin embargo, hermanos, ni nos vamos de la iglesia, ni lo hacemos. Eso creo que nos habla de una tibieza muy escandalosa también, que a veces queremos silenciar, queremos como que hacernos que nadie nos habla, o como decimos coloquialmente, que la Virgen me está hablando. No, hermanos, si queremos hablar con Cristo, sigamos el ejemplo de sus discípulos, que estaban ahí cerquita de Él, y que por eso tuvieron la dicha de ser señalados y ser contados como familia de Jesús. Nos consagramos a la Santísima Virgen y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Brígida, religiosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca contigo y con tu familia. Que Dios les bendiga.